comienza Red Más Noticias. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión. Explosiva declaración del senador Bernardo del Ñoño Elías a la Corte Suprema de Justicia. El ex senador aseguró que siempre supo que los dineros de Odebrecht se utilizarían supuestamente para financiar la campaña de Juan Manuel Santos. Así inicia la confesión del Ñoño Elías ante la Corte, admitiendo su gestión de lobby para Odebrecht y que los recursos de la constructora supuestamente eran para la campaña Santos Presidente. Me avisan que me van a trasladar 5 minutos antes de hacerlo, advirtiendo que es porque estamos 3 personas del mismo caso en el mismo pabellón. Además de eso, me envían hacia el pabellón de alta seguridad que no tiene las condiciones mínimas de habitacionalidad. Entonces me siento muy maltratado y lo cierto es que esto es deprimente totalmente. El Ñoño responsabiliza de esto al IMPEC. El IMPEC es responsable de esto, el general del IMPEC, indudablemente. Él sabe perfectamente que está desacatando una orden de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier cosa que me suceda o cualquier cosa que pase es responsabilidad total de él. Soy un aforado que tengo un pabellón donde me tienen que tener. En la misma grabación, el ex senador señala que este traslado podría ser una presión en su contra. Doctora, estoy en un sitio inhumano. Me metieron en una plancha que no tiene ni colchón. Y no sé, yo dije simplemente que ahí no dormía. Mejor me quedo en una silla. Yo no sé por qué esta decisión y no quiero pensar que sean por motivos de presión hacia mi persona. Según un documento del IMPEC, el traslado supuestamente es ordenado por el gobierno nacional. Según la llamada telefónica recibida por el señor director Jorge Alberto Contreras Guerrero de parte del coronel Hugo Javier Pulido, quien manifiesta que este movimiento se realiza por orden presidencial y del ministerio. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desmintió esta versión. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC ordenará el traslado de cualquier imputado afectado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva cuando así lo aconsejen razones de seguridad nacional. Bueno, pues ahí está, es esta una de las noticias más importantes que tenemos para cerrar la semana. Mauricio Uy, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, hablemos de esto, porque bueno, se presumen irregularidades en ese traslado de pabellón del señor Ñoño Elías, del señor Gabriel Dumar, del señor Otto Bula, y lo que trascendió, lo vean ustedes en la nota, es que esto tendría que ver con una orden presidencial, justamente además, Mauricio, cuando el Ñoño Elías literalmente ahora sí prende el ventilador. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Y la verdad, pues también que tantas competencias podría llegar a tener el presidente para ordenar el traslado de unos reclusos de pabellón. Paula, arranquemos por recordar en qué condición y desde qué perspectiva se prende el ventilador, porque en una investigación de estas hay tantos ventiladores como intereses hay en juego. Sí. Es decir, nosotros sabemos qué fue lo que le dijo el Ñoño Elías en su declaración ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema, está negociando, está haciendo una negociación con la Corte Suprema, y cada uno de las personas que esté metida en un lío, sea en este caso el lío de Odebrecht, o sea el otro caso, el otro gran escándalo de corrupción, que es el llamado cartel de las togas, que involucra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrados. En cualquiera de esos casos, cada vez que nosotros en los medios registramos que fulano dijo o que Perencejo aclaró, hay que tener presente que son versiones que se van recogiendo dentro de la investigación. Por lo tanto, no es que aquí lo que dice el Ñoño sea totalmente cierto, pero eso lo terminará diciendo la Fiscalía o la Corte Suprema, no nosotros. Pero sí es muy interesante que la versión de él es radicalmente opuesta a la que ha dado tanto el doctor Luis Fernando Andrade por una parte, como la que públicamente ha dado el presidente Santos. ¿Por qué? Porque el presidente Santos ha dicho, ningún funcionario de mi gobierno está metido en esto. Si hay algún congresista metido, que vayan y lo terminen metiendo en la cárcel o cosas parecidas. Mientras tanto, el doctor Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI, ha dicho, vea, yo me reunía con el Ñoño Elías porque él me buscaba, porque me pedía que le ayudara a buscar colegio, porque me pedía citas para dirigentes de Odebrecht, pero lo que yo hice fue ajustado a la ley y el proyecto salió como debía salir. ¿Qué proyecto? El otro sí de Ocaña Gamarra, que ustedes ya han oído 3 veces por semana en los últimos 3 meses. Por lo tanto, lo que dice el Ñoño Elías es, número 1, yo, hablando de él mismo, lo único que hice fue estar verificando con el doctor Andrade que las cosas iban bien, porque eso iba solito, y le iba comunicando a Otto Bula que me contaba que había que sacar eso muy rápido, porque de esa manera se ganaba el proyecto de Odebrecht, y al ganarse el proyecto de Odebrecht daba plata para la campaña
de Santos presidente en 2014 y para la campaña además del plebiscito. En esas condiciones lo que dice Ñoño Elías es, número uno, el doctor Andrade sabía exactamente lo que estaba haciendo, no es una figura inocente, quería sacar, ustedes lo vieron en la declaración, quería sacar cuanto antes ese otro sí. Número dos, Odebrecht sabía qué estaba haciendo y le estaba dando plata a las campañas, aunque el presidente yo no sé si sabía o no sabía. Número tres, yo no tuve mayor cosa que ver, yo lo que hacía era contactar a unos con otros y poner las cosas a moverse. Entonces, Paula, lo que tenemos es un rompecabezas con piezas que no cuadran, por supuesto, con versiones distintas y como le digo al comienzo, registramos cada nueva versión. Y cada nueva versión pues es distinta a la de la anterior porque se están tratando de echar el agua sucia. ¿Quién tiene el agua sucia y quién no tiene el agua sucia? Lo decide la Fiscalía en primera instancia ante la Corte Suprema y finalmente la Corte Suprema, oyendo a la Fiscalía, decidirá quién sí y quién no. Nosotros registramos, analizamos y dejamos también que ustedes se lleven su impresión. Y diríamos que entonces aquí el tiempo es el aliado porque es lo que permite que avance la justicia y vayamos enterándonos de más información crucial en este caso. La defensa del senador Musa Besaile solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington medidas de protección luego de que el congresista confesara que fue víctima de extorsión. El abogado Víctor Mosquera le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga para que al senador Musa Besaile le concedan el derecho de la doble instancia y le permitan defenderse en libertad. Restringirlo, privado de su libertad solamente preventivamente, pues es violatorio de sus derechos porque por el momento no hay una sentencia judicial definitiva. La defensa justifica el pago por 2.000 millones de pesos que según Besaile le hizo a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Javier Ricaurte, a través del exjefe anticorrupción Gustavo Moreno para evitar que le fueran a dictar medidas de aseguramiento por un caso de parapolítica que en su momento estuvo en manos de los magistrados Bustos y Ricaurte. Cualquier persona medianamente razonable sabe que si el juez natural que lo juzga en única instancia llega cobrándole un dinero, pues lo más lógico es que pague. La tesis ante la CIDH es que Besaile no cometió ningún delito y que por el contrario fue víctima de una extorsión por parte de los magistrados que lo investigaban. La defensa del senador Musa Besaile dice que uno de los compromisos a los que se llegó con el senador es que él debe entregarse a las autoridades. Información desde Washington, Jaime Moreno para Red Más Noticias. El presidente Santos ordenó a los miembros de la fuerza pública un cese al fuego bilateral con el ELN. El cese se prolongará hasta el 9 de enero de 2018. Esta tarde el presidente Santos, junto al ministro de Defensa y el comisionado de Paz, firmó el decreto que da luz verde al cese al fuego y de hostilidades con el ELN. Se ordena al ministro de Defensa, a las fuerzas militares y a la policía un cese al fuego con el ELN a partir de las 0 horas del domingo 1 de octubre. El decreto presidencial, que tiene 14 artículos, explica que esto mejorará la situación humanitaria de la población. El ELN tiene que dejar de secuestrar, de reclutar menores, de sembrar minas, de atacar nuestra infraestructura. Y por supuesto, debe cesar toda acción ofensiva contra nuestras Fuerzas Armadas y contra nuestra policía. Aunque las fuerzas militares deben cumplir con el cese al fuego, continuarán prestando seguridad en todo el territorio nacional y se creó un protocolo para la regulación. Se conformó un mecanismo de veeduría y verificación con la participación del gobierno, de la fuerza pública, del ELN, de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Este mecanismo tendrá como función prevenir e informar sobre los incidentes que pongan en riesgo este acuerdo. Desde este 1 de octubre y hasta el 9 de enero del 2018 habrá un mecanismo de veeduría y verificación. Las Naciones Unidas va a desplegar observadores en 33 municipios del país, que son los más afectados por la presencia del ELN. Y la Iglesia Católica adelantará su papel de acompañamiento a este mecanismo desde 20 diócesis. Santos agradeció a los países garantes Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y Noruega. Además, el cese al fuego y de hostilidades con el ELN podrá ser prorrogado por la mesa de conversaciones. Y por su parte, desde la clandestinidad, el número 1 del ELN, alias Gavino, ordenó a sus hombres silenciar los fusiles. El anuncio fue celebrado por la Iglesia y por las FARC. A través de radioteléfono, Nicolás Rodríguez se comunicó con 70 emisoras clandestinas para oficializar la decisión del Comando Central del ELN. Les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional
cesar todo tipo de actividades ofensivas. La Iglesia recibió con regocijo el anuncio y aseguró que en regiones tan afectadas por el conflicto como Chocó traerá un alivio humanitario. Esta es una oportunidad para que veamos cuál es la real cohesión del ELN, y yo creo que tienen que entender que la sociedad civil les está haciendo exigencias muy concretas. Por su parte, la FARC celebró el anuncio, pero no repudió los ataques terroristas en el Catatumbo. Como organización política, repudian lo que hizo el ELN. Usted no me puede poner en boca palabras contra otras guerrillas, porque nosotros somos un partido político, pero no nacimos como una fuerza contraguerrillera. El cese operará por 4 meses hasta el próximo 9 de enero. Empresas de seguridad privada del país alertaron sobre la posibilidad de que las FARC estén detrás de la intención de compra de ese tipo de compañías. En medio de este Congreso de Seguridad en Paipa, el gremio pidió a las autoridades revisar las intenciones de compra de extranjeros a este tipo de compañías en Colombia. Teniendo en cuenta que en Cuba actualmente no existe un desarrollo de la empresa como tal o de la industria de la seguridad privada, y en Venezuela no existe al parecer actualmente capital para la adquisición de este tipo de empresas, nos surge la inquietud de dónde vienen estos capitales. Según las empresas de seguridad privada, hay temor de que tras estos empresarios extranjeros estén exmiembros de las FARC. Aquí lo que hacemos es el llamado a la superintendencia que esté muy atento de este tipo de movimientos, como también la posible creación de compañías nuevas. El gobierno confirmó a través del Ministerio del Interior que conoce las denuncias, pero que no hay certezas en esta materia. César Gaviria fue designado como presidente del Partido Liberal en el Congreso Nacional de la Colectividad. Gaviria lanzó duras críticas a varias de las políticas del presidente Santos. Gaviria expuso que las tareas para modernizar el aparato productivo han sido insuficientes y deficientes. Muchas de las tareas que acometió el presidente Santos nos parecen insuficientes y deficientes para modernizar el aparato productivo, para promover la justicia social. Reiteró que si bien acompañó la coalición durante 8 años, hoy mira que la burocracia del gobierno no le ha permitido promover la justicia social. Pero lo que nosotros hemos visto es una desproporcionada participación de las clases altas en posiciones de responsabilidad. Manifestó que el presidente Santos marginó el liberalismo sin darle la oportunidad de servir al país como hubieran querido. Lástima que el presidente Santos no nos garantice una elección sin cartas marcadas por los compromisos que de seguro adquirió antes de su elección. A pesar de la crítica al gobierno Santos, César Gaviria finalizó su intervención lamentando la actitud ambigua, como lo llamó, de cambio radical frente a la oposición de los acuerdos de la Justicia Especial para la Paz. Y por su parte, Juan Manuel Galán anunció de manera oficial que mantiene su candidatura presidencial, pero que no va a la consulta del Partido Liberal. Galán afirmó que evaluará qué mecanismo adoptar para continuar con su aspiración. Dijo que el liberalismo sufre de crisis ideológica y que está cansado de la maquinaria política en el partido. Yo a esa consulta o a esa farsa de consulta pues no me someto. Creo firmemente que el liberalismo se ha ido reduciendo, no descartaré ninguna opción que me permita continuar aspirando a la presidencia de la República. Esta es la política, Mauricio. ¿Qué le parece? Esta Aquí es la no hay política. lealtad de ningún estilo, nada. ni coherencia de ningún estilo, pero pregunte, por Pero favor. mire, pues ¿por dónde quiere que empecemos? Porque sí, si empezamos por el expresidente Gaviria, a quien por cierto recordemos, el hoy senador Juan Manuel Galán fue el que le entregó las banderas del legado de su padre, de Luis Carlos Galán, cuando fue asesinado, y hoy están un poco enfrentados. Pero bueno, el expresidente Gaviria lo veíamos unirse un poco allí a la tendencia cada vez más creciente de todos contra Santos, porque es que en época de campaña electoral esto no es como rentable verse muy cercano al gobierno, entonces es mejor alejarse y empezar a criticar cosas que antes no se criticaban. Y por otro lado, pues Juan Manuel Galán, que no sabemos finalmente cuál va a ser su futuro, porque dice, sí, me voy del partido, me voy por firmas, no, pero es que todavía no lo sé. Pareciera que están haciendo también una disidencia dentro del Partido Liberal. Vea, Pablo, ¿usted recuerda cuando Juan, estaba recordándonos ahora cuando Juan Manuel Galán le entregó las banderas, una vez asesinado Luis Carlos Galán, de la campaña y del Partido Nuevo Liberalismo a César Gaviria? De eso hace 28 años. Sí, señor. Digamos que conservar coherencia durante 28 años, pues es un poco más complicado. Pero se debería, señor. Sí, pero pues en Uno la debe política... ser coherente siempre con lo que dice, con lo que piensa y con lo que predica. Bueno, hace 2 días regañó a Javier y hoy me está regañando a mí. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hace 28 años pasó eso.
Pero hace 4 años apenas estaba César Gaviria defendiendo y sacando adelante la reelección de Juan Manuel Santos, llegó a ponerse al frente de la reelección, lo ha defendido durante buena parte del periodo, ha defendido el proceso de paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este viraje sí que es más sorprendente. ¿Y por qué sucede? Como lo decía Paula, pues porque a nadie escapa que el prestigio y la popularidad del presidente Santos están supremamente desgastados. Entonces, en un ambiente preelectoral donde se vienen las próximas elecciones de Congreso por una parte y presidenciales por otra parte, pues hay que separarse de lo que sea impopular, hay que separarse de lo que sea no tenga favorabilidad y de lo que no marque bien en las encuestas. Y agarra precisamente el expresidente Gaviria los dos temas centrales que le pueden llegar a la gente en este momento de desaceleración económica. Aparato productivo y dinamismo económico, diciendo que este gobierno no ha hecho suficiente en ese frente, y la justicia social y el bienestar social, sabiendo que en este momento hay una cantidad de brechas que se están volviendo a abrir con la desaceleración de la economía. Por lo tanto, en las elecciones y en la política manda el interés de ver cómo es que se van a sacar los votos y ver cómo es que se van a ganar unas elecciones. Aquí no hay lealtad, coherencia ni nada de ese estilo. Y de esa misma manera se explica, creo yo, la actitud del senador Juan Manuel Galán, que dice: yo no me voy a someter a ese remedio de consulta arreglada y amañada del 19 de noviembre, yo voy a buscar otras opciones. ¿Por qué lo hace? Pues porque el actual clima electoral está mostrando que los partidos están muy desprestigiados, que el Partido Liberal no tiene, entre otros partidos, la suficiente fuerza en las encuestas, y que en cambio el nombre de Juan Manuel Galán, ustedes lo han visto en encuestas de los últimos días, registra bastante bien él solito. Yo creo que él dice, en lugar de meterme en compromisos y demás, yo me voy solo, me despego de este lote que está andando muy despacio y que no me conviene y me la juego solo a ver hasta dónde llego. Vamos a ver, porque son tantos los que están haciendo lo mismo que aquí no hay premio de montaña sino para uno. Así que vamos a ver cómo le resulta. ¿Cómo hace falta la coherencia en la política de este país? Licitación de urgencias, renegociación de contratos e intervención del Gobierno Nacional son las soluciones que desde el Consejo de Bogotá se plantean para superar la crisis financiera que golpea al SITP. El SITP, el servicio de transporte insignia de los bogotanos, es un enfermo terminal. Yo creo que hay que ponerle nombre, esto es caótico. Sacarlo del coma profundo en el que está sumido desde hace más de 3 años significa inyectarle una dosis de 8 billones de pesos. Esta es la crónica de una quiebra anunciada. No hay que olvidar, esto viene mal desde Samuel Moreno y Clara López, que firmaron unos contratos claramente dañinos para la ciudad. Otros cabildantes tienen sus propios tratamientos. Una licitación urgente y acabar con el provisional. Hasta los expertos en movilidad temen que este enfermo no aguante más. Este es el momento en el que la administración tiene que renegociar esos contratos. Los operadores están en una situación económica muy difícil, es el momento de sentarse con ellos. La gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, insiste en que se está buscando un esquema para fortalecer las finanzas del sistema. Hay decisiones que se hubieran podido tomar hace mucho tiempo y que significaban, digamos, por supuesto, empezar a resolver cosas, y aquí se le dio largas y entonces el problema que uno enfrenta es mucho más grande. Le ha quedado grande a la gerente de Transmilenio tomar medidas contundentes para poder rescatar la movilidad, especialmente del SITP. Hoy la situación es tan crítica que en los patios hay 800 buses azules pudriéndose. A estas alturas no se puede producir una solución milagrosa. Probablemente una intervención del gobierno nacional, pero el gobierno nacional le va a decir al distrito: ¿usted por qué no actuó? De seguir las cosas así, y como lo pronostican los propios operadores, el SITP podría tener los días contados. Todo tiene su final. Y no termina la tormenta aérea en Colombia. Los pilotos de ACDAC rechazaron el tribunal de arbitramiento propuesto por el gobierno. El sindicato anunció que el paro continúa. Es el gobierno nacional respaldando a una empresa, violando el derecho a asociación, el derecho a la huelga. Con el objetivo de solucionar la diferencia entre Avianca y ACDAC, el Ministerio de Trabajo anunció. Es la primera vez que el Ministerio de Trabajo toma una decisión sobre convocar un tribunal de arbitramiento de oficio. En cuanto a reanudar las actividades, la respuesta de ACDAC es clara. Los pilotos agregados en ACDAC seguiremos cumpliendo con el mandato y los derechos que nos da la Constitución de seguir en huelga durante los días que faltan para completar los 60 días.
El Tribunal de Arbitramiento estará conformado por 3 árbitros, uno nombrado por Avianca, otro por ACDAC y el último por las 2 partes. Sin embargo, ACDAC afirmó: el gobierno ya falló, suplantó a los jueces, al Congreso de la República y está deteniendo una huelga que es legal y por lo tanto se abstendrá de nombrar árbitro para dicho tribunal. Entonces, ¿quién nombrará al tercer árbitro? Si una de las partes no nos convoca el árbitro, haremos el mismo procedimiento, un sorteo para designarle el árbitro a la parte que no lo presente. El tribunal contará con un plazo de 10 días hábiles para emitir la decisión que profiere el Tribunal de Arbitraje. Este es un golpe en el espinazo de los derechos fundamentales que tenemos derivados de la Constitución. Tras la decisión, Avianca afirmó: es la medida administrativa idónea para resolver situaciones laborales en servicios públicos esenciales, permitiendo restablecer la conectividad del país. La CUT anunció movilización nacional el próximo 12 de octubre con los pilotos, ONIC y 40 sindicatos más de diversas entidades. Una vez se conoció el anuncio del Ministerio de Trabajo de convocar un tribunal de arbitramiento para definir la situación de Avianca, se comenzaron a escuchar opiniones en el sentido de que es una decisión inconstitucional. Expertos en temas laborales sostienen que la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se equivocó al convocar el Tribunal de Arbitramiento. Es inconstitucional porque desde el año 2009 la Corte Constitucional consideró contrario a la Constitución la facultad del presidente para que, previo concepto de la sala laboral de la Corte, convocar al Tribunal de Arbitramiento cuando se afectara a la economía nacional. Según esa opinión, tampoco estuvo bien darle la calificación al servicio de transporte aéreo de esencial. El competente para declarar la esencialidad o no del servicio público es el sector judicial, la rama judicial. Luego el Ministerio está suplantando las labores de la rama judicial del Poder Público. No obstante, existe una resolución que implica presunción de legalidad y deben presentarse acciones para que no prospere. Puede ser a través de una acción de tutela, una acción contenciosa administrativa, una acción de nulidad. La ministra insiste en que todo es legal y se mantiene firme en la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento. Que no es ilegal. Cuando uno va al artículo 68 y quinto de la ley 336, que es una ley de la República vigente, se da cuenta de que establecen que el servicio público de transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial. Mientras tanto, avanza el proceso en el Tribunal Superior de Bogotá, donde se decidirá si la huelga es legal o ilegal. La tasa de desempleo se ubicó en 9.1% en agosto, esto lo informó el DANE. Se completan así 6 periodos con niveles de un dígito para los meses de agosto. De acuerdo con la información oficial, 22.518.000 personas se encuentran trabajando y 2.254.000 sin empleo. El director del DANE, Mauricio Perfetti, destacó que en las 13 principales ciudades el empleo formal crece más que el trabajo por cuenta propia. Llevamos 6 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito para los meses de agosto, en primer lugar, y segundo, que 228.000 personas más estaban ocupadas en este mes de agosto, comparado con agosto del año anterior. Pirri nos relata el viaje que hizo con su mamá a las cataratas de Victoria, en África. Ese que ven ahí es el señor Livingstone, el primer europeo, británico exactamente, que vino a documentar estas caídas de agua. Por eso se llaman las cataratas Victoria y por eso la ciudad se llama Livingstone. Pero el verdadero nombre en lengua africana es humo del trueno, por la niebla, como el spray que causa el agua y el sonido retumbante de tantos millones de litros de líquido cayendo por segundo. Me parece mucho más bacano ese nombre que el de la reina Victoria, pero bueno, algún día los ingleses le devolverán a las cosas sus nombres originales, como el Everest, que no se llama Everest, o se llama así porque el señor Everest lo midió, pero antes de eso los nepaleses ya lo llamaban Chomolungma, diosa madre de la tierra. Miren este prodigio de la naturaleza. Después de las de Iguazú, las cataratas Victoria son las más poderosas del mundo. Tienen entre 108 y 120 metros de profundidad. El rugido de sus aguas al caer es inconfundible. Para los africanos nativos es como el trueno. Por eso, y porque al desplomarse al abismo millones y millones de litros de agua por segundo y estrellarse contra las rocas abajo, el impacto hace que muchas de esas gotas de agua estallen en microgotas. Se atomizan y forman esta columna que parece una torre de humo, pero que en realidad es spray de agua.
Esa columna se eleva desde el fondo del cañón hasta unos 300 metros y se puede ver desde unos 40 kilómetros a la redonda. Yo las había sobrevolado en un ultraliviano en época de invierno, cuando están en todo su esplendor. Y así se veían. Qué cosa tan impresionante. Y qué fuerza hídrica se desarrollará ahí para que se forme esta columna tan inmensa. Pero estábamos en verano y yo no las había visto en verano y tenía mucha curiosidad de saber cómo se verían. Afortunadamente había traído a mi enviada especial, mi mamá, y eso cuando le dicen volar, ahí está de primeras. Voy a volar sobre las cataratas Victoria. Hay que tomar estas medidas de seguridad, estar pendientes de la hélice para no fastidiar, no llevar cámara, no llevar gafas, no llevar nada que pueda salir y dar contra la hélice. Y tener siempre pendiente el cordón de seguridad, el cinturón de seguridad y estar bien agarraditos primero de Dios y después del piloto. Despegó mi madre en ese ultraliviano y yo no me imaginé que el cambio fuera tan drástico entre la estación lluviosa y la seca. Y ahora el espectáculo es otro. Esa caída de agua que ruge como el trueno y que en el invierno es una sola, en verano se reduce a cataratas pequeñas que desde el aire parecen hilos de agua. En algunas secciones en realidad lo son, aunque en la mitad todavía se puede ver algo del humo de ese trueno. Bueno, ya aterrizó mi vieja. Tan bella mi mamá. No le entiendo el inglés, pero me mostró todo y estuvo delicioso, delicioso. Uy, yo vi los cocodrilos y eso que estaba sin anteojos. Los cocodrilos, me mostró los elefantes, toda la fauna. Y qué hermosura las cataratas y eso que están con poquita agua. Una hermosura. Yo creí que me iba a decepcionar con las imágenes, pero no. Es otro paisaje, pero no menos hermoso. En el plano internacional, pese a la fuerte oposición del gobierno central, el domingo Cataluña llevará a cabo el referendo que busca la independencia de España. Mientras los operativos de seguridad aumentan para evitar las votaciones, catalanes ocupan colegios y centros cívicos para intentar asegurar la jornada. El gobierno regional de Cataluña planea celebrar el domingo un referendo de independencia a pesar de la incesante oposición del Ejecutivo español que considera la consulta ilegal. La disputa ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en décadas, en un panorama que considera varios aspectos. ¿Por qué los catalanes quieren la independencia? Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña, que tiene su propia lengua y cultura, es una nación y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. También dicen que Cataluña, una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente. ¿Por qué España quiere impedir la consulta? Madrid considera que el referendo viola la Constitución de 1978, que establece que España es indivisible. El Tribunal Constitucional ha ordenado que se suspenda la votación mientras se determina su legalidad. El panorama. El gobierno central dice que ha desmantelado sistemáticamente la logística que las autoridades catalanas desplegaron para celebrar el referendo, con lo cual cualquier resultado deja de ser válido. La policía ha requisado las urnas y las papeletas y tiene la orden de cerrar los colegios electorales antes del domingo. La policía detuvo a varios altos cargos catalanes y los fiscales amenazaron con acusar a las personas que colaboren en la organización del referendo. ¿Qué pasa si se declara la independencia? El gobierno catalán dice que el Parlamento local declarará unilateralmente la independencia en las 48 horas posteriores a una victoria del sí. El proceso también prevé la redacción de una nueva constitución y levantar las estructuras del nuevo Estado como un tesoro público, un banco central o un ejército. Dado que Madrid considera ilegal la votación, actuará rápidamente para evitar que el gobierno catalán ponga en marcha este proceso. ¿Cuál sería el desenlace? Analistas políticos creen que el enfrentamiento podría resolverse mediante un diálogo renovado entre las autoridades catalanas y españolas, que conduciría a un mejor trato fiscal y un mayor gasto de infraestructuras para la región. ¿Qué está en juego aquí, Mauricio, y para qué deben prepararse los españoles este domingo? Porque claramente se ha declarado ilegal esta consulta, pero esto no ha importado y los independentistas dicen el referendo va porque va.
Paula, y recordemos por qué se declaró inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, porque el artículo 2 de la Constitución española habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Mejor dicho, a punta de redundancias, no deja ni un espacio para que ninguna región o ninguna provincia específica vaya a terminar diciendo que quiere separarse. Por lo tanto, inconstitucional desde esa perspectiva. Ahora, si quieren cambiar la Constitución, que hagan una consulta, referendo o lo que sea, pero con todos los españoles, no solo los catalanes. ¿Qué está en juego? Lo veíamos en la nota. Los catalanes, si terminan ganando en su referendo, terminarían empezando a separarse lentamente desde el punto de vista institucional y económico del resto de España. Pero la frasecita que veíamos en la nota, que suena medio inocente, Madrid trataría de impedirlo, eso puede terminar en un despelote. Es decir, ya hay Guardia Civil en Cataluña en este momento y desde los últimos 10 días recogiendo materiales, buscando gente, persiguiendo a los unos, persiguiendo a los otros, y la policía local, los mozos que responden a las autoridades locales, terminarían enfrentados con la Guardia Civil. Mejor dicho, el asunto puede terminar bastante feo. Pero lo que yo sí creo es que ni Mariano Rajoy, ni Madrid, ni España se va a terminar plegando a algo que es declarado inconstitucional por el tribunal, Paula. Así que pendientes sábado, pendientes domingo y lunes a ver qué fue lo que pasó. Y la verdad es que sí, el tema, Mauricio, es bastante complicado porque si uno mira más allá del tema político, del tema legal, esto tiene unas implicaciones que de darse la independencia de Cataluña, pues irían incluso hasta el mundo del deporte y el fútbol, Camilo. Por ejemplo, si se independiza Cataluña, ¿qué pasa con el Barcelona? ¿En qué liga podría jugar? ¿Y qué pasa con la selección de España, que tiene grandes figuras del Barcelona? Por ejemplo, ya no las podrían convocar. ¿O cómo queda esto? Pues habrían varios inconvenientes. Uno de ellos clave es el del Barcelona, en cuanto a que perderían de una u otra forma el aval de estar presentes en la Liga Española, que únicamente pueden jugar equipos que estén dentro del territorio español. Además de eso, no podrían jugar Champions, ni Europa League, ni ningún torneo internacional hasta que no se busque el aval de la UEFA también, para decir que, bueno, en Cataluña tiene una liga conformada y que podrían jugar uno de esos torneos internacionales. Y la selección española, pues perderían hoy en día a jugadores importantes como Iniesta, Busquets, Piqué, que son jugadores claves que estuvieron en el título del mundo, sin contar que Xavi y Puyol fueron vitales. Entonces perderían una gran masa de jugadores vitales, importantes, y la Masía, que es una fuente de ingreso de jugadores. Todos los domingos, clásico Barcelona-Español. Todos los domingos. Pues sí, tal cual, así que dejaría el panorama para que vea que sí. Muy bien, continuamos con más información internacional. 9 días después del devastador paso del huracán María, Puerto Rico continúa sumida en una crisis humanitaria. Más de 3 millones de habitantes de la isla permanecen sin luz, agua y servicios de telecomunicaciones. Estados Unidos aumentó sus esfuerzos para atender a los damnificados y anunció el envío de más de 10.000 funcionarios federales para ayudar a las autoridades locales. Y se conocieron nuevas irregularidades relacionadas con la escuela Enrique Rebsamen, en la que murieron 19 niños después del terremoto del pasado 19 de septiembre en México. El lugar ya tenía daños estructurales por unos trabajos de demolición que no contaban con los permisos adecuados. La propietaria de la escuela, Mónica García Villegas, y otros funcionarios que debían supervisar las obras en ese lugar fueron denunciados penalmente. Debido al ataque acústico sufrido por al menos 21 estadounidenses en la sede diplomática de La Habana, el presidente Donald Trump ordenó el retiro del 60% del personal que trabaja en la embajada en Cuba. Ante este hecho, el secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó que Cuba tiene la obligación de proteger al personal de la embajada. Como represalia, Estados Unidos decidió detener el proceso de visado en la isla.